Buenas tardes, estimados amigos. Les damos la bienvenida a un programa más de Perspectivas Hermenéuticas. Es un gusto poderles saludar, deseando se encuentren bien y que las actividades vayan fluyendo de manera positiva. Ya para cerrar el año, vamos a abordar un tema que es de gran polémica y también de gran actualidad. Vamos a analizar la técnica y la transformación del mundo. Como ustedes saben, estimados amigos, hoy no podríamos entender nuestro mundo sin la técnica. La técnica que ha venido transformando el mundo y ha hecho de él algo confortable. Nos ha dado grandes satisfacciones y nos ha ayudado a tener una mejor forma de vida. La técnica ha atravesado por varios procesos desde los orígenes del ser humano. Es una dimensión tan antigua como el arte y la religión. La técnica tiene que ver mucho con los procesos de desarrollo de la imaginación del ser humano. Fue una manera de cómo el hombre sorteó la supervivencia en los grandes momentos en que se veía amenazado por no haber comida, por enfrentarse a las inclemencias del tiempo o incluso para poder enfrentar a otros enemigos con los cuales competía también por la supervivencia. La técnica ha sido el elemento que ha llevado al hombre a diferenciarse del animal. Pues por la técnica el hombre ha convertido su medio, su entorno, en un mundo habitable, un mundo que le permite tener las mejores condiciones para que pueda realizar su existencia. Hoy no podemos, pues, entender este mundo sin la transformación que la técnica ha generado en él. Pero, ¿qué entendemos por técnica? La técnica es un conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve la ciencia para hacer algo en función de un fin determinado. Es bien interesante, estimados amigos, ver que la técnica nos va a brindar procedimientos, recursos para poder conseguir algo que la ciencia ha venido investigando y que lo quiere llevar a la concreción. Por lo tanto, es importante hacer la diferencia entre ciencia técnica e incluso tecnología. Esta diferencia estriba en que la ciencia realiza un estudio metódico y sistemático para poder realizar su creación, mientras que la técnica son los recursos y métodos utilizados para desarrollar. La tecnología viene siendo el producto de la investigación de la ciencia, la aplicación de los recursos y métodos y al finalizar encontramos ya el producto que se va a llevar a cabo y que en este caso va a transformar
la vida de la persona. Un ejemplo de ello es un robot cirujano. Hubo una investigación que se hizo para llevar a cabo la importancia y todos los criterios para poder desarrollar el conocimiento y poder hacer ese robot. La técnica, una vez que se tiene ese conocimiento, se aplica a través de la técnica recursos y métodos para desarrollar el producto. Y la tecnología es cuando nos dicen, aquí está este robot que puede llevar a cabo una cirugía sin la intervención de un ser humano. Ahí pues vamos a ver que encontramos una concatenación bien articulada entre ciencia, tecnología y técnica, pero también mostramos con mucha claridad sus diferencias. Sin embargo, vamos a ver que la técnica es paradójica. Por un lado, nos muestra grandes logros que permiten la transformación del mundo y que de alguna manera nos hacen la vida más cómoda. Por otro lado, la técnica es puesta en tela de juicio porque sus consecuencias perversas han desestructurado el mundo de vida de las personas. Hoy sabemos que la ciencia ha hecho grandes investigaciones, grandes estudios. Pongo acá un ejemplo sobre la energía nuclear. Pero ¿qué sucede? La ciencia investiga y aquí podemos hablar o preguntarnos acerca de una neutralidad del conocimiento científico. ¿Qué tanto el científico investiga, indaga sobre la realidad con una intención ya bien definida para poder realmente incidir sobre esa realidad? ¿O el científico investiga solamente de manera pura para alcanzar el saber por el saber mismo, sin ninguna intencionalidad? Algunos autores van a decir que el científico ya tiene una intencionalidad con el desarrollo y el estudio del conocimiento sobre un fenómeno de la naturaleza. Hay autores que sostendrán que el científico busca el saber por el saber mismo. Sin embargo, donde sí podemos ver ya una clara tendencia en donde el poder y los intereses van a salir a la luz, va a ser en la técnica. Quizás pueda existir un científico o un grupo de científicos que indaguen por el saber mismo, pero al final de cuentas ese conocimiento debe tener un impacto para la vida social. Y el impacto muchas veces lo va a determinar alguien totalmente ajeno al científico que desarrolló e investigó su teoría. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta entonces que la técnica hoy en día, así como nos ha dado grandes satisfacciones, también se ha desvirtuado y sus consecuencias perversas han desestructurado el mundo de vida de las personas. Esto pues nos lleva de alguna manera
a plantear una afirmación que hacía Heidegger. Ninguna época ha sabido tantas y tan diversas cosas del hombre. Pero en verdad, a pesar de los logros y de los avances de la ciencia, la técnica y la tecnología, nunca se ha sabido menos sobre qué es el hombre. Afirma Heidegger, pues, que la técnica se ha convertido en un problema para el hombre contemporáneo. Esta afirmación es fuerte, porque en vez de hacer alarde de la técnica como una posibilitadora de la mejora de formas de vida en las sociedades, hoy se entiende como un problema para el hombre, y un problema grave, porque cuando analizamos a escala planetaria cuáles han sido los daños colaterales que ha generado, es cuando el hombre empieza a preguntarse si efectivamente la técnica realmente ha venido a hacer una mejora para su vida o ha venido a problematizar la existencia. Una cuestión que requiere análisis y requiere mucha reflexión, porque hoy, estimados amigos, vivimos en un mundo dominado por la técnica. Es inconcebible vivir hoy sin la técnica. Pero también hay que tomar en cuenta que el hombre debe de hacer un buen uso de ella para que realmente le traiga un beneficio y pueda encontrar con ello una plenitud del sentido de vida. Así pues, la técnica juega un rol social importante, pues está relacionada con otra idea que desde la modernidad ha venido cobrando un auge importante, que es la idea de progreso. Técnica y progreso van a estar en la punta de lanza de la modernidad. Son las que fueron abriendo paso para que hoy tengamos el mundo que estamos viviendo. Y entonces la técnica ha invadido todas las formas de vida del sujeto, de tal manera que solo podemos entender el progreso a través de la técnica. Muchas personas dicen, es que la técnica es importante, pero de alguna manera deberíamos de tomar en cuenta que en muchas ocasiones también pone en riesgo al ser humano. Y aquí hay un tema precisamente en relación con la técnica que es muy importante. El ser humano se ha distinguido por ser un ser que asume riesgos. Riesgos que muchas veces pueden llevarlo a una humanización de su propia existencia o también a una deshumanización. Sin embargo, la historia se mueve por riesgos y sin el riesgo también sería inconcebible pensar la historia. Pues bueno, la técnica ha sido uno de los grandes riesgos que ha asumido el hombre en la historia. Y un riesgo que sin duda alguna le ha traído grandes beneficios. Pero hoy también
llegamos a encontrarnos con que el riesgo de la técnica hoy en día va precisamente a poner en tela de juicio todo el sentido de la historia del ser humano. Por la técnica, el hombre puede prácticamente llegar a desaparecer la especie. Y es ahí donde va la pregunta, ¿qué sentido tiene la técnica hoy en día? ¿Para qué la técnica si hay pobreza, hambre, guerra? ¿Para qué sirve la técnica? ¿Cuál es su sentido más profundo? Si en vez de ayudar al hombre, lo va a deshumanizar. Y a partir de este planteamiento, podemos entonces pensar que la técnica carece de una dimensión ética. Habrá quien se pregunte, ¿es necesaria la ética para la técnica? ¿No puede la ética estar independiente del desarrollo técnico? ¿O tiene que ser un elemento importante para que la técnica pueda seguir adelante? Hay autores que afirmarán que la técnica es autónoma y que no tendría por qué tener una relación o un vínculo con la ética, porque la técnica tiene una finalidad muy específica, que es emplear sus métodos, sus recursos, para poder hacer un mundo más progresista, un mundo que realmente genere condiciones de vida más dignas. Pero la pregunta que podemos hacer entonces es, ¿la vida del mundo humano con la técnica es más digna ahora que hay más técnica? Y esos son los criterios, pues, a través de los cuales se plantea la necesidad de una ética para la técnica. Por lo tanto, la técnica debería estar en función del mejoramiento del mundo de vida de las personas. Por lo tanto, debería ser ajena a toda ideología que intente desvirtuar. Aquí evidentemente en este esquema que ponemos acá, hablamos de tecnología como el producto ya acabado, pero sin ese producto, sin la técnica, ese producto no podría ser o estar ya presente para poder ayudar a mejorar las condiciones de vida de la persona. Así pues, cuando nos planteamos la necesidad de una ética para la técnica, recuperemos a Heidegger. Heidegger entiende la ética como una morada o un lugar de residencia. Así pues, entendemos que la ética es un encuentro con nosotros en un espacio público o común, en la experiencia de sujetos en un mundo común. Esta afirmación nos tiene que llevar a pensar entonces que si la técnica va a mejorar este espacio público en común, debería de ser una mejora para todos. Todos los seres humanos deberíamos de gozar del progreso que trae la técnica.
todos los seres humanos deberíamos beneficiarnos con el avance de la técnica. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que también la técnica es la causa de una profunda desigualdad entre los seres humanos. Porque mientras unos disfrutan del producto final, que ya es la tecnología, pero sin la cual la técnica carecería de sentido, hay mucha gente que nunca llegará a gozar de sus beneficios. Y entonces, aquí es donde se plantea la pregunta: sin ética, ¿a dónde va a ir a desembocar la técnica? Y entonces, la respuesta es en la barbarie. Estimados amigos, los ejemplos de la Segunda Guerra Mundial con el sistema nazi nos llevaron a ver que una técnica sin ética desemboca en eso, en barbarie y deshumanización. Por lo tanto, la ética es el habitar del hombre en medio de lo ente en su conjunto. Y por lo tanto, la técnica debería ayudar a que ese habitar del hombre en ese espacio público fuera más digno y que realmente mejorara las condiciones de vida de las personas. Así pues, nos damos cuenta que la ética nos conduce a una actitud para poder habitar en medio de la totalidad de este mundo que hoy es dominado por la técnica y que prácticamente nos tiene que llevar a entender que efectivamente no puede haber una técnica que no tenga un talante mínimo ético que la oriente. Por lo tanto, la técnica entendida así es la forma en la que el ser humano puede estar en relación con el ser en su conjunto. Y esto es la ética, entendida como un habitar el mundo. La técnica evidentemente va a ir caminando, va a ir abriendo horizontes para lograr nuevos avances, para poder lograr nuevos utensilios que puedan dominar el caos que existe en el mundo. Por lo tanto, la ética, pues, tiene que ver mucho con la forma en cómo habitamos este mundo. Cuando hacemos la reflexión, estimados amigos, de la crisis ecológica, nos damos cuenta que los seres humanos no hemos hecho un buen uso de la técnica, porque la técnica debería de preservar también la naturaleza. Sin embargo, la técnica también está muy relacionada con la libertad del ser humano. ¿Qué tanto mi libertad para usar la técnica va a beneficiar el mundo de vida en el que yo habito? ¿Qué tanto lo va a perjudicar? Y para ello, este principio responsabilidad que ya apuntalaba Hans Jonas en su famoso libro El principio responsabilidad, nos lleva a entender que la ética debe estar orientada a lograr un mundo en donde el ser humano tenga la posibilidad de desarrollar todas sus potencialidades de humanización. Para ello debe estar hecha la técnica.
Si la técnica no cumple con este objetivo, entonces habría que repensar, diría Heidegger, la esencia de la técnica. Heidegger mismo va a decir que los excesos de la técnica en el mundo contemporáneo se deben al olvido del ser. Este olvido que nos ha llevado también a abandonar la pregunta por quién es el hombre. Y al abandonar esta pregunta, la técnica ha usurpado el mundo tratando de imponer su lógica, lo cual pues nos lleva a un acto de deshumanización del cual hoy en día estamos pagando las consecuencias como civilización. Por lo tanto, si hacemos memoria de que en los orígenes del hombre la técnica sirvió para superar las contingencias del hombre en la vida cotidiana para lograr sobrevivir, hoy debería ser la misma postura. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, la técnica se ha convertido en un problema para el ser humano. Y un problema que se va acrecentando a medida de que no hay una forma de cómo orientar la técnica para que realmente ayude a humanizar este mundo de vida. Así pues, la técnica debe regirse por el principio de responsabilidad para que pueda mantenerse cuerda en un mundo de locura, en un mundo que ha enloquecido por el propio desarrollo de la técnica. ¿No es paradójico, queridos amigos, que hoy nosotros, tratando de mantener la cordura a través de la técnica, vivamos en un mundo de locura por estos excesos de la propia técnica? Así pues, la técnica pone en un grave peligro y riesgo a la existencia humana. Y por lo tanto puede generar una deshumanización de todas las formas de vida que realmente van generándose dentro de la sociedad. Hoy la técnica tiene el poder de aniquilar toda forma de vida sobre la faz de la tierra. Pero también tiene el poder de lograr que el ser humano viva con dignidad. Eso depende de la libertad del ser humano. De esa libertad que puede hacer de la técnica su mayor logro o su mayor desgracia. Pensemos unos momentos, estimados amigos. Hoy en día, cómo nosotros mismos hacemos uso de la técnica. Tenemos el internet, tenemos la computadora. ¿Qué uso le damos a estos productos tecnológicos que hoy en día gobiernan nuestra forma de vida? Y al hacer esta reflexión, nos daremos cuenta que la técnica
va a tener una neutralidad en sí misma, pero también va a tener una intencionalidad que nosotros los seres humanos le vamos dando y así emplearla para el bien de la humanidad o para su mal. Es aquí donde la reflexión sobre la técnica se convierte en una reflexión obligada, porque hay una cosa importante. La técnica tiene un peligro, encierra un peligro oculto que no podemos ver y que nos puede cegar. Y es el peligro de simular un mundo que no es mundo. Esta reflexión surge porque hoy, cuando vemos las grandes urbes, en donde salen los últimos avances científicos, técnicos y tecnológicos, vemos que el hombre queda fascinado. Y entonces vemos cómo el mundo se va transformando en un mundo técnico, en un mundo tecnológico, pero que ha dejado de ser humano. Y ese es el grave riesgo, el grave peligro que encierra la técnica. Mostrarnos un mundo que ha dejado de ser un mundo humano. Cuando vamos viendo los logros del transhumanismo, los logros del poshumanismo, empezamos a sospechar de que el mundo de la técnica realmente sea un mundo humano. Así pues, la técnica nos puede llevar a una forma impropia de relacionarnos con el mundo. Impropiedad que encierra el peligro del desarraigo. Esto nos tiene que llevar, sin duda alguna, a generar una revisión mucho más profunda de los impactos de la técnica en el mundo contemporáneo. Porque este desarraigo indica que el hombre ha pervertido su relación con el mundo, su relación con la naturaleza a través de la técnica. Y esto nos lleva a la reflexión, ¿por qué? Porque la técnica no fue creada para eso. La técnica nos tiene que llevar a generar una forma de vida más humana, más digna y que nos permita generar un mundo más humano. Así pues, vamos a ver que la técnica empieza a generar un cuestionamiento sobre nuestra forma de ser y estar en el mundo. ¿Qué tanto hoy en día la técnica ha permitido que realmente mi estancia en el mundo me pueda ayudar realmente a una mejor convivencia, a una mejor forma de vida? ¿Qué tanto la técnica me permite a mí tratar de entender que sí es posible el progreso, y un progreso para todos, pero un progreso que realmente sea humano, que humanice las relaciones
entre las personas, pero que también nos lleve a una relación sana con el mundo en que vivimos. La distorsión, pues, en este caso, de la ciencia y de la técnica, nos lleva a pensar, sí, en que la técnica pone en riesgo nuestra esencia como seres humanos. Porque al final de cuentas, el mal uso de la técnica es una amenaza primaria para el hombre, pero también es una amenaza primaria para nuestro mundo, el cual nos alberga, el cual nos da la posibilidad de poder realizar la existencia. Esto pues nos tiene que llevar a entender que hay que repensar la técnica, repensarla para poder orientar otra vez su camino y podamos con ella lograr una mejora social en pos de la propia humanidad. Ciertamente la técnica es una de las tantas dimensiones de la vida social. Pero ¿qué sucede? Vamos a ver que cuando se da una falsa imagen de la totalidad del mundo técnico, ¿sí?, podemos entender que prácticamente este mundo es dominado y controlado por la propia técnica. La técnica hoy ha desbordado los límites del ser humano y por lo tanto hay una cuestión importante. Vamos a ver que efectivamente la técnica tiene que llevarnos a entender nuestro propio ser, tiene que llevarnos a comprender nuestro entorno, de manera que podamos vivir de una forma en que realmente establezcamos una clara diferencia entre lo que es el medio y lo que es un mundo con sentido y significado. Así pues, solo el hombre con su comportamiento puede salvar el mundo, pues de su actitud depende si con la técnica lleva a su mundo a una mejor realización o lo desarraiga y lo convierte en un infierno. Esa es la decisión del hombre en relación con el uso de la técnica. Habría que replantear hasta dónde el ser humano está dispuesto realmente a asumir un compromiso con la técnica. Sabemos que la técnica puede tener un gran potencial de humanización, pero también la técnica puede llegar a generar una profunda deshumanización del ser humano. Hay una frase con la cual voy cerrando el tema. Es de Karl Popper, que afirma lo siguiente: el deseo de hacer a los hombres perfectos y felices es tal vez la más peligrosa de las ideas políticas. El intento de realizar el cielo en la tierra ha producido siempre el infierno. Con esta idea, Karl Popper
nos plantea una disyuntiva importante. Efectivamente, el progreso es una idea que ha venido desarrollándose a lo largo de la historia. Y ya lo había comentado, viene acompañado de la técnica. Y este deseo del hombre de ser feliz y de hacer a los hombres perfectos puede tornarse en la idea más devastadora. Para ello hay muchos ejemplos que nos pueden servir, que nos pueden orientar. Pero esta afirmación de Popper me parece crucial. El intento de realizar el cielo en la tierra ha producido siempre el infierno. La técnica ha querido crearnos un cielo, ha querido crearnos un mundo maravilloso, pero también en sus entrañas, también la técnica lleva oculto la capacidad de producir el infierno. Y esto evidentemente el hombre lo tiene que discernir para poder elegir y tomar la decisión de si con la técnica produce el cielo la realización absoluta del hombre o produce el infierno su frustración existencial y por ende sí, su deshumanización más dolorosa. La técnica, pues, es algo que es un arma de dos filos. Un arma que hay que saber manejar, porque de otra forma las consecuencias que traerá consigo serán devastadoras. Con ello, pues, concluimos la sesión de programas de este año y los esperamos el próximo año deseándoles unas felices fiestas de Año Nuevo para que nos sigan acompañando el próximo año y podamos seguir reflexionando sobre estos temas que hoy en día nos tienen que motivar para poder buscar respuestas a interrogantes que siguen vigentes y que de alguna manera son importantes para nuestra vida. Que tengan un feliz año nuevo, que disfruten con su familia y reciban muchas bendiciones. Gracias y esperamos que el próximo año nos sigan acompañando en este programa.